el castillo de Harry Potter. Haz de cuenta que estás adentro del videojuego. Aquí mero se filmó Volver al Futuro. Y ese mero es el mundo de Harry Potter. Algunos sets de grabación. Jurassic Park. Es la rosquilla de Homero esta. ¿Qué hubo? Estamos en los estudios Universales. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. Hoy vamos a recorrer el parque para que vean más o menos lo que se puede hacer en un día. Vamos a platicar de los precios, los horarios, incluso algunos datos curiosos, pero más que nada conocer el parque. Te empiezas a adentrar a un pasillo donde ya estás como en el mundo de Universal. Chequen algunas tiendas. La Lids, que me gusta un montón. Paraíso de las gorras. Los Ángeles Socks Market. Puro calcetines por allá. Media. Y bueno, después de ese pasillo te empiezas a adentrar a este mundo de Universal. Y de este lado, donde enseñas el boleto, te revisan y todo eso. Y aquí del otro lado te encuentras con las famosas letras, este monumento de Universal Studios, donde todo el mundo se toma la foto. Y pues ahora sí vamos a adentrarnos al mundo de Universal Studios acá en Los Ángeles. Vámonos a ello. Aquí mero te escanean el boleto y ya entras. Los estudios Universales son unos estudios de cine que han aprovechado para hacer un parque temático y vaya que lo han llevado a otro nivel. Empiezas a encontrar algunas tiendas de souvenirs. La verdad tengo un montón de tiempo desde morrito que no vengo a los estudios Universales y se va a poner este video. Pero vamos a un recorrido para ver qué puedo hacer un día. Hoy es sábado y chequen el movimiento. Está poderoso, ¿eh? De los precios, al día de hoy la entrada general está en $109. Hay varias opciones también para pasar más rápido los juegos, el Pass Express y todo eso. Lo puede checar todo en su página Universal Studios. Está abierto el parque todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 9 a 9. De este lado vemos la Hello Kitty. Ahí haciendo fila para tomarse la foto. Y el precio del estacionamiento general, $32. También hay otros precios. Si quieres estar como más cerca del parque, el precio aumenta un poco más. Aquí encontramos otro personaje. Y de ese lado vemos al Shrek y la Fiona. Y así te puedes ir encontrando varios personajes alrededor del parque. Hay mucha comedera, por ejemplo acá cocina mexicana. Pero hay un montón. Y ese mero es el mundo de Harry Potter. Las tiendas de los hechizos. Te puedes adentrar para comprar tus pociones. Chocolates exóticos. Algunas pociones. Tenemos un mago ahí dando las instrucciones con la varita mágica. En esta tienda, no sé si recuerdan la película de Harry Potter, compraban ciertos dulces que tenían sabores como asquerosos y varias cosas así. Es lo que encuentras en esta tienda, lo que salía en la película. La neta es que si eres fan de Harry Potter, esa parte te va a fascinar. Es así toda la réplica de la película. Chequen de este lado el castillo de Harry Potter. Venden la Butterbeer. La espera de este juego son 80 minutos. Es de los que tienen más gente ahorita. Pues vamos a adentrarnos al primer juego. Es la primera vez de Erika en Universal Studios. ¿Qué tal? Me está gustando. Hay mucho que ver por todos lados. Y mucha gente también. Sí, también. Esta es la fila que hay, 25 minutos, dicen. Montaña rusa. Por ejemplo, de este lado pasan los que tienen el Pass Express de volada. Mientras acá está todo el merequetengue de la fila. Pues ya estamos acá a punto de entrar al juego. Sí fue una espera como de 25 minutos, media hora. Pues ya estamos acá instalados en el juego. ¿Qué tal? Me gusta, me emociona. El castillo de Harry Potter. Madre, parecía más inofensivo este juego, ¿eh? Yo vi unos niñitos muy chiquitos que se subieron, me preocupan. Están muy pequeñitos para esto. Sí está fuerte. Sí, sí. No da vueltas nada, pero se agarra una velocidad. Agarra buena velocidad. Chequen acá la altura. Está chido la neta, y aparte de los juegos que no esperas tanto, ¿ah? Sí, esperamos 20 minutos más o menos. como 20, 25, por ahí. Porque el que saca enfrente, que es el más conocido, Harry Potter, 80 minutos. Y de este lado están dando un show de Harry Potter. Andan haciendo sus hechizos.
Ya compraron su varita. Vamos a ver qué onda con esta tienda. Venden pues ahí el uniforme de la escuela de Hogwarts, de los otros, las corbatas, bufandas, las varitas mágicas. Te pones a buscar tu varita mágica. Queremos saber las varitas mágicas. Viene bien sellada. Ándale. La neta es que están chilas, para los fans de Harry Potter. Te va a hacer un hechizo. Bidi Badi Boom. Es el que yo me sé. Está chila la neta. Y pues hay un montón de opciones. Ahí por ejemplo sí me gustaban las películas de Harry Potter, pero no soy el fan así machín, ¿tú sí? Igual, o sea, sí las vi, pero me pasó como con El Señor de los Anillos, que también son varias, o sea, sí, no las vi todas, pero no soy así tan fan. Pero están bien pasadas de lanza. Sí, reconozco que son muy buenas películas, eso sí. Pero imagínate, por ejemplo, yo soy machín fan de los Simpsons y sé que aquí hay un mundo de los Simpsons, ahí sí me voy a volver loco. Claro, exacto. Y bueno, aquí también te quedas así asombrado. Si eres fan de Harry Potter, la neta es que te vuelve loco en esa parte. Empezamos acá a entrarnos a la parte de los Simpsons. El departamento de Springfield. Vemos la tiendita, por ejemplo, donde disfruta la March. El súper de Apu. Hoy acá estamos viendo al Milhouse. El pequeño Milhouse. A ver si nos compramos una cerveza. Está tomando por ahí un bus de cola. Está ahí en la banquilla, agarrando cura. El Bart Simpson. El supercillo. A ver qué nos encontramos. Oh, qué chila está esta cool. taza. Me encantó. La dona tiene ahí un orificio. De la dona. Oh, esa es una rosquilla, ¿verdad? Sí, no te pases. Tenemos que probarla, Neta, es la rosquilla de Homero esta. Sí, ya sé. Desayuno de campeones. El combo perfecto, va el cafecito con rosquilla de Homero. Ahorita la vamos a probar, yo no sé. Unas pantuflas de Homero. Una Lisa como de un multiverso. Como de La Maggie Soul. también. Maggie de la película de Soul. Y así un montón de merch de los Simpsons. Suéteres, gorras, playeras. Hasta para los shorts. Llaveros con nombres. Esta me gustó, esta chila, el Homero. Y de este lado chequen la cerveza Dove. El precio está en $5.50. La Dove Al Orange, de las que Homero se empaca un montón. Peluches, el perrito huesos, el ayudante Santa, Tommy Daly, ¿no? Acá la cantinflora. ¿Para tu cerveza? Mira, esta está más padre. Esta sí es de vidrio, está buena esta, Sí. Bien fría. Dice que vendían la cerveza Dove del Homero. ¿Vamos? Allá la venden al Orange, decían. Mira, acá se ve la rosquilla. Ahorita la vamos a probar. Es ahorita. De este lado nos encontramos unos juegos, así como tipo de feria. Vamos a formarnos para tomarnos una foto con el bar. Les digo que yo sí soy fan de los Simpsons. Caso este muñeco que trae. Travieso. Aquí estamos con el bar. La neta que yo soy machín fan de los Simpsons. Estoy así, me siento un niño aquí. Quiero ver a Lisa. ¿Es tu favorita? Sí. Ajá. No, yo el Bart y el Homero. Y esta parte es todo como juegos de feria. Hay concursos y te ganas un peluche y todas esas cosas. De este lado es una montaña rusa. ¿Vemos cuánto está el tiempo de Sí, espera? vamos. De hecho, allá está el bar de Moe, güey. Vamos. El Barto estuvo aquí. Y de este lado venimos llegando al bar de Moe. Así mero es el bar de Moe. Allá anda Barney echándose su traguito. A ver que se nos pegue una cervecita o algo. A empacarle como el Homero. Como el Barney que anda ya entrándole suave. De hecho, te puedes sentar y todo. La mesa de billar. Vemos que ya se acabó la cerveza. ¿Cómo andan, mi Barney? ¿Qué huele? Está esperando ahí a que le sirvan otro cervezón. Chequen ahí, dice López, prueba del amor. Vamos a ver qué onda. Casanova dice por ahí. Cerveza Dove, por ejemplo, esta Dove Tober Fest, $16. Dove or Dove Light, $15. Hi, Dove or Dove Light, please. Y ya tenemos la cervecita Dove. A ver, pruébala, a ver qué tal. ¿No te encantó? No. ¿No sabe cerveza o qué? Sí sabe cerveza, pero he probado mejores. Pero bueno, es Dove. Fue la que se toma el Homero, vamos a ver qué onda. Mira, Está como, ¿sabes? Amarga.
Ándale, como amargo. A mí me gusta, sí me gusta, la neta. Amargosa. Es la que toma el Homero aparte. A mí sí me gustó, la neta. Me sabe a una cerveza en específico, no me acuerdo cuál. Ahorita les digo. A la que me sabe es un poco como una cerveza artesanal que he probado en México. Sabe así como más cerveza artesanal, me gustó, la neta. Y ahorita nos vamos a entrar a Krusty-Land. Que van a ser como 60 minutos de espera, entonces aquí vamos a estar un ratillo. Lo bueno es que tenemos una buena doc para esperar. Así es, con la cervecita. Nos costó $16 esa experiencia de probar la Dove. Está buena. Y más que nada probar la cerveza del Homero en su mundo. Cervecita Dove. La neta en los parques, la espera a los juegos es como de cajón, y más a los juegos que son los como importantes. Por ejemplo, ese es el chilo del mundo de los Simpsons, y pues son 60 minutos de espera. El de Harry Potter son 80, que ahí no nos metimos porque sí, no somos tan fans, aunque sí está chilo. Alguna vez me metí y es como un simulador ahí que te sientas y vas ahí. ¿Sabes cuál era antes de Harry Potter que me gustaba a mí, machín? Según yo era el de, creo que el de E.T. Ay, qué padre, eso sí me hubiera gustado. O el de Volver al Futuro, uno de esos dos, no me acuerdo bien. El Pero de E.T. hubiera estado increíble. creo que el de Volver al Futuro era ese. Pero sí los cambiaron. Se fue. Se fue. Se me hace que sabe mucho a lúpulo. Es lo que saborcillo que tiene cerveza artesanal. ¿A ti no te gustó tanto? Sí, ya después de rato sí. ¿Te acostumbraste? Al principio no tanto. Me relajó bastante. Y que de aquel lado, los que traen la Express. Mientras del otro lado estamos haciendo fila a los demás. Es que sí conviene, la neta. El Express, pues ya sabes, te adentras de volada. Lo que una vez que va viendo caricaturas. Y pues también hacer la fila es parte de, ¿no? Ya casi llegamos. Es lo chilo que te hace entreteniendo acá en la espera, machín, ¿sí o no? Te adentran pues al mundo. Sí. Y Y pasó muy rápido, de 60 minutos, la verdad. Se pasó muy rápido. Y aparte con ella cervecita Dove. Ya quiere otro. Si es que me gustó machín, la verdad. Ahí está el topo. 25 years. Y ya estamos acá en un cuartito de espera para pasar al juego. Te siguen poniendo caricaturas. Pues ya salimos, está chido, la neta, es como un simulador. Yo pensaba que era montaña rusa, pero no. Es un simulador, ¿qué tal? Es una montaña rusa simulada, virtual. Sí, aquí te va pasando cosillas en el mundo de los Simpsons. No se podía grabar, así que solo les mostré poquillo. Pues la neta está chido, está suave. Y la espera no fue tanto. Decían que era de 60 minutos y duramos como unos 40 más o menos. Uno que es clásico, el tour de los estudios. Que vemos que la espera está en 50 minutos. Los estudios universales son literalmente unos estudios de cine en Hollywood, en Los Ángeles, que también se ha convertido en un parque de atracciones. Y vaya qué parque de atracción, lo han llevado a otro nivel. Y de este lado ya vemos la fila para entrar a este tour de los estudios universales. Aquí todas las personas dejan sus carriolas. De hecho, curiosamente, este rollo de los estudios universales empezó así, con ese tour a los foros de cine y todo esto, y fue haciéndose tan popular que llegó a todo el merequetengue que está ahorita con todos los juegos, las atracciones. Entonces, así empezó todo este rollo. Este tour, que la gente está bastante perrón, ahorita van a ver. Pasas por varios sets de filmación, incluso te simulan ahí varias películas como King Kong, hay un tiburón que como que quiere atacar el tren, varias cosas bien padres. Chécate un dato curioso acá de los estudios universales. Es el estudio más antiguo de los Estados Unidos de cine. Wow. Y el quinto más antiguo del mundo. No sabía eso. Entonces el tour ahorita que vamos a dar tiene mucho de esa esencia. Claro, toda la historia. Ajá. Yo recuerdo de morrito pues que me encantaba porque me gusta todo este rollo. En ese momento estaba pegando mucho la serie La Escuela Desesperada. Ah, sí. Y yo me tocó ver ahí como el set pueblito ahí que tenían instalado de ellos. El Mac Delfino, me acuerdo, que tenía su camioneta. Yo me quería meter y todo. Y mi papá, no, ¿qué te pasa? Y vamos a ver así como simulaciones también de películas y cosas. Con razón está tan concurrido. Este juego de la momia también está bien perrón, a ver si ahorita nos subimos. Dándonos ahí instrucciones, que también nos vayan en el tour. Que de hecho tiene un bigote muy curioso ahí como de Dalí. Y empezamos a ver de este lado algunos sets de grabación. De este lado se filmó la película Ted. Ahí está el osillo. Partes de la película realmente porque se filma en varios lados, pero ahí fue como una locación. Los actores cuando están filmando se quedan en esos bungalows. Incluso hay alguno por ahí. Nos está diciendo que esa parte donde se filmó esa película de Jim Carrey.
Esta otra también. Chequen, es como un pueblito que lo utilizan para las filmaciones. Aquí mero se filmó Volver al Futuro. Es el reloj. Una de mis películas favoritas, Volver al Futuro. Es como un pueblito, pero realmente pues son las fachadas. Nos está compartiendo que la primera película que se grabó aquí fue Drácula y transformaron toda esa calle como era Londres en los 80s. Otras películas que también han filmado aquí es, por ejemplo, partes de Spider-Man y Batman y Robin. Este set ha sido usado haciendo muchísimas películas y videos y comerciales. Y lo que dice es que un truco es que, por ejemplo, si quieren dar la idea de que estás en Nueva York, están en Nueva York, ponen cosas que hay en Nueva York, el Empire State, etc. Si quieren que sea como París, bueno, ponen la Torre Eiffel y así. Pero el set es exactamente el mismo. Lo único que cambia es los efectos. Por ejemplo, ahí se ve la fachada detrás de todos los edificios que estábamos viendo. Y estamos entrando a un túnel. A ver qué pasa aquí. Ya está poniendo eso tenebroso. Los lentes. Ah, los lentes. ¡Nos cayó agua! ¿Qué tal estuvo perrón esa? Haz cuenta que te dan unos lentes de tercera dimensión. Incluso te cae agua, se mueve todo, viento, todo. Como tipo un simulador. Chequen los carros con los que han grabado. Hay algunos dice de Volver al Futuro, American Graffiti, The Public Enemies, que sale Johnny Depp, Los Picapiedra. Qué perrones están. Wow. Harry Potter, Rápidos y Furiosos, Jurassic World, The Transformers. Y aquí vemos algunos elementos de la película Jurassic Park. Ahí andan aventando agua. Como si fuera México. Como un pueblito mexicano. Allá arriba hay unos que simulan que están llegando para hacer el efecto en la película. Y así nos mostraron como el efecto para la película, la simulación que está lloviendo y que se viene todo el merequetengue ahí de la tormenta. Playa cerrada, por ahí parece que va a haber un tiburón. Ahí simulada que el tiburón atacaba. Es como una calle típica de acá de Estados Unidos, con las casitas así muy similares, donde ha grabado varias series de Netflix. Psycho. It's an amazing film. Oh, there you go. Oh, he's got his. Wait. That's no. Y en esa parte simulaban un motel ahí con un asesino. Aquí la escena de un avión que se destruyó. 2005 Paramount movie. War Chequen. of the Worlds. This is the actual set from Wow. Steven Spielberg's 2005 movie. This Es el set original de Steven Spielberg con esa película. Hitchcock set from movie Psycho. This is the actual set from Star Wars. Como todo un pueblito vaquero. Van a simular ahí una parte de la película de Rápido y Furioso. Let me check with World. Thank you for visiting. De este lado vemos al Grinch. Streaming live. All right, well done. Pues ese fue el recorrido, la neta. Perrón ha cambiado desde que yo vine, pues ya vine hace un montón de tiempo, más de 10 años. Hay unas cosas que siguen, por ejemplo, lo del tiburón estaba desde ese tiempo, la parte del vecino del motel, también el pueblito mexicano que
que simulaba la lluvia. Esos son los que recuerdo que estaban. Cambió, por ejemplo, había antes una parte de King Kong casi, pero no era virtual, sino que ahí estaba todo el merequetengue. Esa ya no está. Una también que te metías a un túnel y simulaba ahí como un choque de metro. Tampoco ya no la vi. Esas como que las cambiaron por unas que ya son virtuales. De hecho, como les comentaba, la razón por la cual se hizo como este parque temático es porque tenía tanto éxito este tour por los estudios que estaban buscando cosas que hacer mientras la gente esperaba para este recorrido. Fueron agregando poco a poco cosas hasta hacer lo que es el día de hoy. Y estamos otra vez en esa parte de los Simpsons. Oye, ahora nos encontramos a Homero. Que ya nos dio hambrilla, vamos a la comedera. Encontramos al jefe Gorgory. Comiéndose una rosquilla y un cafecito a gusto. Y vemos que para comer hay un montón de opciones, pero por ejemplo hay muchos lados que están llenísimos. Se nos antojaban las hamburguesas de Krusty, pero la fila está pasa de lanza. El que encontramos más tranquilo es este que venden hot dogs, entonces vamos a optar por esa opción para que sea práctico. Vemos que no hay tanta gente como en otros lados. Pues básicamente vende hot dogs y cosillas, refrescos, cerveza, incluso agua. La verdad es que está llenísimo. Nosotros por lo práctico elegimos aquí el hot dog, que era mucho más rápido. Los demás lugares había un filón y nos armamos el hot dog. En el mundo de los Simpsons está toda esa parte. Pues ya concluimos la comedera. Ese hot dog que nos compramos nos costó $12.99, o sea $13, que venía como en combo con unas papas fritas de bolsa. La neta, el sabor, ¿qué les digo? Pues muy normal, no tengo mucho que decir del hot dog. Estaba como entre los del cine y el del Costco, como allá a la mitad. Nosotros lo hicimos por lo práctico. Se nos antojaba más la hamburguesa de Krusty. Les digo, hay un montón de opciones, pero también hay un montón de gente. El pelaje del Bob Patiño, que se lo venden chocolate, café, latte. Obviamente también la rosquilla, las donitas. Y de este lado vemos la tienda de cómics, El Hombre Radioactivo. Y ahorita nos dirigimos a la planta baja, donde vamos a encontrar varias atracciones, por ejemplo, el mundo de Mario, y también el juego de Jurassic Park, entre otras cosas. Y acá se ve el juego de Jurassic Park, chequen cómo se mojan. Ahí sale bien empapado, a ver si ahorita nos metemos en ese juego. Es uno de los clásicos en estudios universales, que ya tiene un montón de años. Desde que yo venía de morrito me acuerdo que estaba ese, estaba La Momia, estaba el de Volver al Futuro, el A.T., que varios ya no están. Incluso el recorrido de los estudios universales también lo han modificado un poquillo, pero la neta es que pues han evolucionado y lo tienen al 100. Y ya estamos en la planta baja, nos podemos encontrar de las atracciones principales, por ejemplo La Momia, de aquel lado Jurassic Park, y acá enfrente el mundo de Mario, también una atracción de Transformers. Nos encontramos también algunos lugares como Starbucks, por allá una cafetería, Panda Express, un espacio para sentarte y comer a gusto. Venden así como varios snacks, nieves, palomitas. Estamos a punto de adentrarnos al mundo de Mario. Y nos salimos tantito de editar el video para invitarte a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. En este canal estamos subiendo mucho contenido turístico, sobre todo de México, partes de Estados Unidos. Kyle, que has invitado cordialmente y sin más, continuamos. Se ponen para la foto saliendo de la tubería. Está bien suave. Nos metemos al túnel de Mario Bros. Cuando nos comemos el honguito. Wow. El castillo de la princesa Peach. No te pases de lanza. Esto está... Haz de cuenta que estás adentro del videojuego. Ni más ni menos. Está impresionante, chequen. El hongo. Es que haz de cuenta que te comiste un honguito y apareciste acá. No hay ni para dónde voltear. ¿Qué tal? Mira ese de allá, One Factory. Ahí está Mario Kart. Este es el juego de Mario Kart, pero son 100 minutos de espera. El castillo del Bowser. Les digo, de cuenta que estás adentro del juego.
Voy a picar las monedas. He told me to send tickets to the car. Que acá juegan los niños, le dan vuelta ahí. Entonces se llevan un premio. Todos los que están de este lado son como juegos interactivos. Ese mero. También el que está al lado de allá. Como si estuvieras en el videojuego, te pones allá a jugar, a hacer todas esas dinámicas. Para sentarte en los honguitos. Lo que les comentaba, que te pones a jugar. Vamos al castillo del Bowser, que tiene una espera de 20 minutos. Como tal veo el Mario Kart y ese que es el castillo del Bowser. Vamos a preguntar de qué se trata. Para poder entrar ahí necesitas la Power, es una pulsera que compras allá y necesitas pasar 3 juegos para poder entrar ahí. Como ese tipo de juegos. Más o menos así está la dinámica, comprar la pulsera. Quieres ganar 3 juegos, sí, ya te puedes adentrar al castillo del Bowser. Mario Kart, todo lo que hay en la fila. Este juego, como les digo, es el Mario Kart y ahorita tiene una espera de 100 minutos, ojalá sea menos, como los otros juegos que nos ha tocado que sí avanza de volada y se reduce el tiempo considerablemente. Se ve bien perrón esta parte, los honguitos, hay cuarzos. Sí, es cierto, cuarzos. El mundo de Mario Bros. Y en este juego no vamos a poder grabar porque es como simulación virtual. Este juego decías que no tiene para Pase Express. No, es el único, creo, que no tienen en la fila de acceso rápido, pero solamente si adquieres el boleto VIP, ese sí. También hay una aplicación de Universal Studios donde puedes hacer fila virtual para ciertos juegos. Te van dando ahí las opciones. Y la neta está práctica la aplicación, la puedes bajar. Puedes ver ahí el mapa, varias cosas. Entre ellos la fila virtual, muy importante. Si vas a venir ahí para que la descargues, chequen, esta es la aplicación. La línea virtual, por ejemplo. Si es que hay juegos. Por acá el mapa. Puedes ver ahí el parque. Los shows que hay. De comer incluso. También shopping de las compras. Y pues ese fue el mundo de Mario, la neta está increíble, pasado de lanza. Haz de cuenta que estás adentro del videojuego, así mero. Y vamos a conocer la tienda de Mario, todos los souvenirs, las playeras del mundo de Nintendo. Playeras, el Yoshi, el Bowser, la estrellita acá de Lochera, la playera del Bowser, algunos llaveros, llaveritos curiosos del Mario, del Luigi, el gorrito del honguito. A ver, vamos a probarnos uno. El honguito. Están curados, Incluso hay también del Yoshi. El Mario Kart. Bueno, la verdad se encuentras de todo con respecto a Nintendo, el mundo de Mario Bros. Por ejemplo, el suéter está curado, es como un disfraz del Mario. Tazas, termos, incluso los guantes, el sombrerillo, Que el gorrito del Mario Bros. La perrona. Mario. playeras, la mochila del Bowser. La mochila está perrona, todos los detalles que tiene. Y pues bueno, vamos a continuar recorriendo que nos quedan varias cosas. O el Transformer. I'm Optimus. We're not done Adelante yet. para tomarte la foto con el Transformer. Está ahí un perrón. Especially the one on the end wearing El juego de Jurassic Park, la espera son 45 minutos. Uno de los principales en estudios universales que lleva mucho tiempo. Uno de los clásicos, Jurassic World. Chequen, acá están los tamaños. Ya estamos a punto de adentrarnos al juego. A ver cómo nos va con la mojadera. Estamos preparados. Por suerte nos tocó hasta atrás, que creo Sí. que va a ser más levesón. Y en medio, cualquier cosa te hará aquí. Pues ya estamos instalados, ya no hay vuelta atrás. Dinosaurs, a vast
agarró curva la bajadona, ¿qué tal? Está bien chilo. Sí, la verdad que sí. Jurassic World, la neta, bastante perrón. Tuvimos la suerte que nos tocó hasta atrás y no nos mojamos nada. Porque los de adelante sí terminaron empapados. Y ahorita de nochecilla pues ya es más complicado. Venden pues todos los souvenirs, los llaveros también, los peluches. Chequen este dinosaurio, ahí para asustar de lejos. Los collares, pulseras. Incluso chequen esas máscaras de dinosaurio. Ya sabes, pues todos los souvenirs. Siempre que termina cada juego ahí te encuentras la tienda. Vamos a entrar a la momia, 65 minutos de espera. Y ahorita ya estamos a punto de entrar al juego de la momia, pero no te deja de entrar mochila. Y aquí hay una parte donde tienes lockers gratis por 90 minutos. Ahí simplemente pones tu huella, aquí mero. También lo puedes rentar si te pasas. Gratis por 90 minutos. Si te pasas, $5 adicionales. Y pues bueno, vamos a dejar nuestras cosas. Unos jeroglíficos. El libro prohibido. Pues ya salimos del juego de la momia, ¿qué tal? Una buena sangoloteada, ¿ves? De la momia. Buenísima. Grité mucho. Sacaste todo el fa. Sí. Sí, esperamos como un poquillo más de una hora, lo que decía casi. Y el juego duró menos de 2 minutos, pero valió toda la pena. Sí, sí vale. Yo creo que de los que nos hemos subido es de los más chilos, ¿verdad? Bueno, a mí ese y el de Jurassic Park me gustan, ¿por qué? Porque son reales. Los virtuales no soy tan fan, yo sé que tiene lo suyo, pero No tanto. cada quien, cada quien. Crush and destroy. Better watch your backs. Qué bonito se ve la ciudad de Los Ángeles en ese mirador que está a la mitad del primer y segundo piso en los estudios universales. Incluso hay unos para ver de lejos, acá le echa la moneda. Esa parte no la habíamos recorrido. Eso se ve como un pueblito así europeo, muy padre. Una parte como de los niños. En esa parte de día los niños se han de divertir más china y con el agua. Ahorita ya empieza a refrescar, entonces por eso no hay nadie. Pero en el día con el solecillo, acá se la han de pasar bien a gusto. Es así como lleno de agua, de repente cae ahí arriba, varias fuentes, un Minion pasando a gusto con el patito. De ese lado vemos como más para niños, por ejemplo, de la película Mascotas, Pets, uno de los Minions. Otro personaje. Y ahorita en la mera entrada encontramos una tienda de la Hello Kitty. Está bien bonita. ¿Te gusta machín la Hello Kitty? Sí, me gusta mucho. La verdad, sí. Tazas, bolsillos. La Hello Kitty coqueta con los lentes, playeras, Is that what you want to get her? Hello Kitty Chucky. Y de este lado la tienda de los Minions. Suéteres de la cosa 1, la cosa 2. Este del Grinch está suave, tiene la capucha y todo. Que es como la máscara. Y pues eso fueron los estudios universales, ¿qué te pareció? Me encantaron. La verdad es que me encanta. Me gustó muchísimo. De noche está muy padre también porque vean qué bonito está todo decorado y ahorita como ya viene la Navidad se ve súper padre. Sí, vengan con mucha paciencia porque hay mucha fila, pero vale la pena. Creo que de pronto también valdría la pena comprar el boleto de acceso express. Creo que sí conviene, pero está muy padre. Muy, me gustó. ¿Cuál fue tu juego favorito? El de la momia. Que iba. Sí. Y aquí vemos otra tienda de souvenirs de los estudios universales, de cosas más clásicas. Por ejemplo, acá vemos King Kong, E.T., que este juego yo lo extraño, me gustaba machín. Hace una mochililla. Un gorrito de faraón ahí de la momia. Y las playeras, las clásicas de los estudios universales. Unos colores acá medio hippies. De este lado también otros hippizones. Esta está bien chida, la neta, sí, clásica. Universal Studios, Hollywood. Esta otra que viene, el E.T., Frankenstein, King Kong, de Volver al Futuro. El peluche de E.T. que está en el canasto. Qué curioso, ¿eh? A mí me pareció la neta bien paso de lanza, me divertí machín. Me hubiera gustado que me alcanzara más el tiempo para subirme más juegos, ir a algunos shows, ya que nosotros nos fuimos de juego en juego, incluso para comer fue súper práctico.
para aprovechar el tiempo al máximo. Y ahí sí consideraría la neta a lo mejor el Pase Express alguna vez o lo VIP, pero pues te cuesta como el doble. No sabemos cómo está el merequetengue. Yo tenía mucho tiempo, como les digo, desde morro sin venir, más de 10 años y han cambiado muchas cosas, otras siguen igual. Ahorita les comento más o menos lo que observé. Venir es mucho caminar, esperar también en las filas, entonces te recomiendo muchísimo que te vengas cómodo con unos tenis a gusto, la ropa también, y si el clima está frescón, pues bien abrigado, pero de que te la pasas chingón, te la pasas al 100, la neta, muy padre. Algo que noté es que ahorita le están tirando mucho como a lo virtual. Por ejemplo, hay varios juegos como el Mario Kart, el de los Simpsons y así varias atracciones que ya son así virtuales. Y sí está bien perrón y todo. A mí en lo personal me gustan mucho más los juegos reales, por así decirlo, como el de la momia, el de Jurassic Park. Algunos de los que ya no existen, por ejemplo, E.T. me gustaban machín. Y entiendo que el parque evolucionar y la neta han hecho cosas pasadas de lanza, pero yo me quedo con los juegos tradicionales. Yo sé que lo nuevo también está padre, aunque ahí siento que le están dando mucho como por ese lado de, en el mundo de Mario, la atracción principal, el Mario Kart, es realidad virtual. En Harry Potter también donde está el castillo, es de los Simpsons también, entonces como que veo que le están tirando más por ese lado. No sé, es mi opinión, simplemente mi punto de vista, no lo sé, tú coméntame abajo qué te gusta más. Ahí va subiendo y bajando el Santa la chimenea. A mí los juegos que más me gustaron, incluso fueron los más tradicionales. Bueno, el mundo de Mario me gustó machín, el de los Simpsons ni se diga, pero juegos como tal, el de Jurassic World, que es clásico, el de la momia y el recorrido por los estudios universales, es a mí lo que más me gustó, la neta. En los principales de repente esperas de 60 a 100 minutos, entonces hay que tener eso en cuenta. Al inicio pues no lo sientes tanto, pero ya pasando el día y terminas cansado, la neta. Si tienen la posibilidad, sí vale mucho la pena ese Pase Express, el VIP. Ahí checar a ver cómo sea el merequetengue. El anuncio clásico de los estudios universales. Algo que la neta se me hizo bien chingón, que estoy observando en todos los juegos y en todo el parque en general, es que tienen un sistema así, muy organizado así, a pesar de que hay un montón de gente. Y pues siempre acá en los estudios universales va a ser así el merequetengue, mucha gente, más los fines de semana, va cerrado el día que esté tranquilón. Pero a lo que voy, tiene un sistema así de que en las filas siempre estás avanzando, entonces mis respetos que lo tienen al 100 eso. A pesar de que nosotros estuvimos en la fila general todo el tiempo, pues sí. Y el tiempo de espera era porque había un montón de gente. También el parque súper limpio, todo. Es que te mueres en la magia, así como cuando vas a Disney también. Es el mismo merequetengue, acá muy enfocado a lo de Hollywood, toda esa parte, como este glamour, ¿no? De Hollywood. Te adentras de todo eso machín. Y es lo que te hace sentir cuando entras a este parque. Ese fue el recorrido por los estudios universales, fue lo que nos alcanzó a hacer en un día. Sé que nos faltaron, por ejemplo, shows y cosas así, pero pues sí nos enfocamos más en los juegos, ¿verdad? Estuvimos ahí de uno tras otro, la neta no paramos y es a lo que alcanzamos. Incluso para comer lo hicimos muy práctico. Llegamos casi desde que abrieron y nos fuimos ahorita ya que están cerrando, entonces para que más o menos le veas, escoges bien los juegos que quieras ir. Nosotros nos dejamos llegar por los principales. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que suba video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Now have yourself Te invito a escuchar mi música, me puedes encontrar como Arturo del Mar en todas las plataformas digitales, en Spotify o tu favorita. Te comparto el link en la descripción. Porque